¿Qué tal, queridos amigos? Ante todo, un cordial saludo de vuestro amigo Paco, Francisco. Realmente, mucha gente piensa que tengo un mote, que soy Paco Porras, así soy, pero mi nombre original realmente es Francisco de Asís Porras de Ureña. Lo digo porque lo he oído comentar en algún que otro, por ahí, por esos mundos virtuales que yo desconozco, mi orfandad total. Y ante todo quiero agradeceros la enorme acogida que ha tenido el primer programa con Mr. Tartaria, líder en audiencia en el mundo esotérico como referencia de los temas ocultistas. El segundo programa también tuvimos un excelente gran crítica por parte sobre todo del mundo juvenil a través de Josué Israel, de Periodista Digital, que estuvo eminente contándonos cosas del Congreso. Antes era el Congreso de los Diputados, ahora es Congreso a secas. Luego también tuvimos en el tercer programa la ocasión de conocer a una eminente poetisa y psicóloga clínica y hablamos de lo divino y de lo humano, de los trastornos psicosomáticos de tipo nervioso. Hablamos de muchas cosas muy bonitas. Y me faltaba hoy, pon atención a lo que te voy a decir, queridos amigos. Es el cuarto programa de ¿Qué porras pasa aquí? Y hoy tenemos el inmenso placer de tener en este plató a una persona para mí muy especial. En estos tiempos de anticlericalismo y donde la cuestión ideológica o el sesgo político borra identidades, borra historias, borra el mapa de España, borra la historia geográfica del cristianismo puro y primitivo de San Benito de Nursia, donde ni siquiera se celebran las onomásticas con nombres de santos. Yo pienso que hay un nihilismo feroz y un vacío existencial en toda Europa, no, en todo el mundo. Uno se pregunta a veces, mirando al techo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? Y yo, cada vez que miro al cielo, no veo más que anuncios y luces de neón, no luces de Bohemia, de Valle Inclán. Veo simplemente luces que me deslumbran y me dejan sin mácula, sin brillo, sin ganas de muchas cosas. Y no se preocupen, no es un rollo catequístico que les voy a echar en absoluto. Tengo un invitado de lujo y él no quiere pronunciarse así, pero es un sacerdote y es el padre Juan Manuel García Caridad, que hace honor a su ilustre apellido porque sentido de caridad tiene este hombre de Dios que hoy me ha hecho el inmenso placer y el honor de venir a este humilde programa. Él es teólogo y filósofo, un hombre de una sencillez absolutamente ejemplar, como aquellos tebeos en la época del franquismo, que se llamaban vidas ejemplares, y aparecía la vida de los santos, de personas que hicieron acciones humanas beneficiosas para el resto de los comunes, el resto de los mortales. Ahora las acciones humanas de este tipo son autopunitivas, destructivas, políticamente incorrectas, y parece que en vez de crear un mundo como Dios manda, pues parece que es que algo está en el ambiente, en la atmósfera, que está creando una semilla de maldad, de odio, de revanchismo ideológico, de resentimiento. Digo, Dios mío, pero nos hemos vuelto locos. ¿A dónde estamos llegando? Y por eso hoy tengo el gran placer de invitar al padre Juan Manuel García Caridad, que paso a presentarles en cuanto me siente. Y ante todo, querido amigo Juan Manuel, no te voy a llamar padre, te voy a llamar Juan Manuel. Juan Manuel. Juanma, muchas gracias por venir al plato. Sabes muy bien, mejor que yo, que hay pocos espacios culturales dedicados al mundo religioso, y no solamente al mundo religioso, porque vamos a hablar del mundo espiritual. Una cosa es la religión, desde el punto de vista antropológico, importantísima, interesantísima y fundamental. Y otra cosa es la espiritualidad, abierta a otras afinidades, no de dogma determinado. Querido padre, querido amigo Juan Manuel, ¿no crees que la realidad infinita de Dios desborda toda comprensión racional? Por supuesto que lo creo. No solo lo creo, sino que lo afirmo. Y es más, si yo llegase, y además esto estoy en total acuerdo con San Agustín. San Agustín de Hipona. Sí, si yo llegase a comprender a Dios, no sería Dios. Es decir, claro, tiene que haber trascendido todo esto. No puede caber esa inteligencia en una cabeza humana.
No puede el creador entrar en un parámetro de la creación. Tiene que estar por encima. Entonces, efectivamente, imposible. Oye, Juan Manuel, y hemos hecho referencia a San Agustín de Hipona, doctor de la Iglesia, y no hemos hablado de sus famosas confesiones, que hoy mismo, si las leyéramos, son de una vital importancia. Pero de cara a la audiencia que está viendo el programa, tenemos a miles de seguidores jóvenes, muy jóvenes, incluso de 13, 14, 15 años, que nos siguen por las redes. San Agustín de Hipona era un hombre muy bravucón, con espada en ristre, y tenía mal genio, y andaba por prostíbulos, pero como un hombre de Dios, un santo. Andaba por ahí por las tabernas con aquel lenguaje temerario. Hablamos de San Agustín, querido padre. Bien, bueno, pues no es más que un ejemplo de lo que al final es la vida en esta empresa. Es decir, bueno, pues era un hombre que vivió una vida relajada, divertida, entre comillas. Llegó a, pues eso, efectivamente, a ser padre, a tener muchísimas mujeres, y en un momento determinado, pues como la mayoría de la gente que pertenece a la Iglesia o que ha tenido algo que ver con el catolicismo, todos somos hijos de una madre. Agustín es hijo de Santa Mónica. Santa Mónica se empeña en que su hijo salga de ese mal camino de hedonismo y paganismo, reza, y entonces, bueno, pues ahí quiero hacer un paréntesis, es decir, Agustín era sabio, Sí. previamente a cualquier tipo de conversión. Sí. Es decir, había recibido una muy buena educación, Sí. y era, pues, bueno, pues no voy a descubrir ahora al filósofo. Puedo hablar del santo, el filósofo está ahí y es innegable. Entonces Agustín, después de vivir una vida bastante relajada y divertida, descubre, bueno, empieza a tomar contacto con unas comunidades que hay en Hipona, bueno, pues de los primeros cristianos. Sí. Es decir, tenemos que tener en cuenta que San Agustín es, pues, de las primeras comunidades fuera de lo que ahora llamamos Tierra Santa. Es decir, son los primeros apóstoles que salen tras el Pentecostés y se van instalando. Entonces llega por medio de Pablo de Tarso, se predica a los gentiles, es decir, un poco a la gente un poco más cultivada, y Agustín recibe un poco, pues, ese testigo. Entonces ya se han configurado esto, pese a que estemos hablando del siglo III, IV, ya el cristianismo se ha expandido a una velocidad de vértigo. Entonces ya es un poco, la Iglesia está configurada prácticamente como la conocemos hoy en día. Es decir, las Eucaristías son más o menos lo mismo que son hoy en día, se leen textos del Antiguo Testamento, ya se empiezan a incorporar algunos del Nuevo, porque ya algunos de los primeros discípulos han fallecido y se empieza a leer, evidentemente se consagra, porque desde la primera misa, que es la última cena, ya se consagra. Entonces Agustín empieza a quedarse impactado por el modo de vivir de los cristianos. Ya conocía algo por boca de su madre, y entonces en un momento determinado Agustín es llamado, y además es ejemplar. Yo, por lo menos, siempre he seguido esa senda. Agustín es ejemplar porque es llamado, en aquella época, bueno, pues efectivamente no existían los seminarios como hoy los conocemos, el seminario de 5 años de estudio de teología, una pastoral previa y ordenación sacerdotal, sino que, bueno, los presbíteros eran elegidos por la comunidad y nombrados. Entonces Hipona se encuentra con una sede vacante, con la sede episcopal vacante. Entonces Agustín recibe el llamado de toda la comunidad para ser elegido obispo y sube al presbiterio a ser ordenado llorando, pero ejerciendo lo que realmente tenemos que ejercer, que es la obediencia cotidiana. Es decir, la comunidad cristiana y el cristianismo necesita de mi persona para hacer la misión. Ya sé que a mí me apetecería solazarme, tener mujeres, como soy muy inteligente, seguramente fundaría una academia y tendría muchos discípulos filosofando
quizás empezaría a escribir, viajaría al imperio y estaría en Roma. ¿Podría ser que en algún momento llegase a ser senador? No. Decide obedecer al mandato porque así lo interpreta, no solo porque lo mande la comunidad, sino que la comunidad manifiesta el querer del Espíritu Santo. Una pregunta, para no incurrir, si acaso, en un discurso homilíaco, No, cosa que me van a mandar efectivamente, a la porra, no, si la culpa va a ser mía. sí. No te preocupes que tú quedas de maravilla, tú siempre quedas de maravilla siempre. Hay que ir a ver al padre, a Juan Manuel, a la maravillosa ermita de La Virgen del Puerto. de la Virgen del Puerto. ¿No está por ahí por San Isidro? Está en el Paso de la Virgen del Puerto. Está cerca. La comunidad es preciosa, tiene un precioso habitáculo lleno de libros, amarillados por el tiempo, vive una vida franciscana, austera, maravillosa. Tuve el placer, dirán algunos, ¿por qué el padre Juan Manuel, en vez de ir vestido, porque mucha gente lo va a preguntar, de sacerdote común, va vestido como un funcionario, como un obrero, como un obrero de dioses, de fontanero, o parece un albañil? Bueno, es que es precioso todo eso. Y mi pregunta, querido padre, es que mira, Juan Manuel y yo hemos hecho una película se llama, madre mía, se llama Sigo siendo la misma. Perdón, mejor que me calle. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Quiere usted un poquito de agua? Gracias. Ni siquiera bendita. ¿Existe agua bendita con gas? ¿Agua bendita con gas no existe? No. Bueno, está disipada. Hicimos una película llamada Sigo siendo la misma. Bueno, dedicada a una señora innombrable. La película la dirige Marc Pujoral, un chico catalán. Sigue siendo la misma. En la vida uno tiene que ser siendo, pues, uno mismo. Uno tiene que ser uno mismo siempre. Pero claro, si eres... hay que ser... no quiero... Perdóneme. Hay que ser siempre uno mismo. Lo que pasa es que si eres gilipollas es mejor que seas otro. Porque eso sería una vida tormentosa. Padre, ¿se ha dado cuenta usted de la enorme, iba a decir putada, le pido perdón, la brutal mutilación que han hecho de nuestras humildes personas en el decorado referente precioso de la ermita? Ese documental dedicado a una señora que nunca ha cantado, que nunca ha bailado, que nunca ha pensado, a la que le dedican una especie de tesis laudatoria, en un documental que podría haber sido maravilloso, donde usted pudo sacar de mí humildemente muchas cosas que tenía ocultas y escondidas. ¿No piensa usted que hay un vacío cultural y que los medios de difusión se han convertido en medios de confusión? Porque vamos, que manipulación, en vez de hablar de cosas importantes, estamos hablando de una tía loca petarda que fue encumbrada por un imbécil, que soy yo, y la metió en mi casa, la encumbró, la maquilló, la dio de comer, la dio de vestir, y de pronto aparecen un montón de frikis. La palabra friki viene de freak. Freak no significa deforme. Freak, el friki es un término anglosajón que deriva en el excentricismo, en lo pintoresco, en lo que rompe normas. Pero no se trata de tarados mentales. Los tarados mentales, ya los frikis no están en televisión, están en el gobierno. Pero ahora resulta que haciendo ese documental, que hubiera podido ser ilustrativo para hablar de los temas de lo divino y de lo humano, para hablar de la espiritualidad, para concienciar a la gente joven sobre los mundos que hay otros mundos. Porque, padre, amigo Juan Manuel, ¿hay vida extraterrestre? ¿Dios ha creado vida extraterrestre? Pues yo no puedo ni afirmar ni desmentir. ¿Y cómo no lo puedo afirmar si el padre Funés, que es el director del Observatorio Astronómico de Roma, del Instituto Pontificio Lateranense del Vaticano, donde yo he estado, dirige una comunidad dedicada al mundo ufológico, como un padre como usted, tan culto, o su discreción le impide reconocer que existe? No por discreción. Entonces, no será por ignorancia. No puedo... Porque usted es cultísimo. Bueno, no quiero opinar sobre ello. Es algo, efectivamente. No quiero parecer un poco, yo qué sé, descortés con la gente que sí lo hace, pero no es una disciplina que me interese lo más mínimo. Entonces, bueno, pues en el mundo tanto teológico como filosófico, la cosa es inalcanzable e inabarcable, y como te despistes un poco de lo tuyo, yo me he dedicado fundamentalmente a lo bíblico, y dentro de lo bíblico, muy concretamente, a los profetas y libros sapienciales. Y
fíjate, ya tengo una edad y no sé nada. Bueno, cual... eso también decía Sócrates, que tampoco sabía nada, y ahí está, el pensamiento socrático. Pero padre Juan Manuel, amigo, no le pregunto ya al teólogo o al filósofo, le pregunto al amigo. Estando viviendo yo en Roma, esto me lo previó que lo dijera Navarro Valls, que era jefe médico del Papa Wojtyła, Juan Pablo II, me previó que lo dijera. Pero han pasado ya muchos años y ahora sí puedo decirlo. Creo que en algún programa lo he soltado, pero no con la rotundidad más romántica que literaria con la que se lo voy a preguntar a usted o a ti en este caso. Yo descubrí allí que allí había en el Instituto Pontificio Lateranense una disciplina que estudiaba la demonología. Piensan que creen que allí puede haber fuerzas demoníacas. ¿Por qué se estudia en el Vaticano la demonología? Bueno, la demonología, bueno, el demonio existe, eso está clarísimo. ¿Y quién más indicado que la Iglesia para estudiarle y combatirle? Que cualquier equipo de fútbol, cuando va a enfrentarse a un contrario, estudia las tácticas y sabe con qué vamos, cómo tenemos que plantear el partido. Es cierto que aquí ya partimos de una base, lo que pasa es que hay que jugarlo. Creo que fue Pablo VI, Pío XII, corríjame usted si me equivoco tantas veces que a veces cuando no me equivoco me cabreo conmigo mismo y le pido perdón. En cualquier caso, creo que fue Pío XII. Afirmó en 1958, Pío XII, que el humo de Satanás había entrado por la chimenea del Vaticano. ¿Es cierto eso, padre? Sí, eso dijo Pío XII. Pío XII, ¿verdad? Eso Pío XII, sí. Sí, bueno, pero era también... fue una etapa muy convulsa de la historia de la humanidad. Acabamos de dejar atrás 2 guerras mundiales. Y los regímenes políticos no terminan de asentarse. ¿Tuvo relación con el nazismo Pío XII? Bueno, tuvo una relación de forma transversal porque había sido nuncio de su santidad en Alemania, con lo cual ya eso, como diplomático, ya había tenido una relación. La relación personal la desconocemos, no quedó escrito. Tuvo la relación de ser el pontífice que estaba en activo durante el auge del nazismo, la etapa de la Guerra Mundial, el final, y cómo quedó repartido el mapa político en Europa, que es una evidencia que se ve que muy bien no había quedado por cómo luego se ha ido desarrollando la historia y cómo va cayendo. En fin, tampoco voy a entrar mucho en temas políticos, primero porque no sé, porque no me interesa y porque yo ya tengo un propio esquema de vida que es otro tipo de ideología. ¿Y por qué hay tantos exorcistas en el Vaticano? Yo conocí al padre Gabriel Amor y al padre Andrea Robac. ¿Cuál es la causa? Ciertamente no sé cuántos hay, si hay bastantes. Incluso en la diócesis de Madrid hay también. ¿El padre Fortea, por ejemplo? No, y había más, se nombraron más porque el demonio actúa y actúa bien, es decir, hace su trabajo. Y entonces el trabajo de la Iglesia, bueno, a ver, el exorcismo es algo que ya se estudia dentro de la teología, sí, muy por encima, porque es algo que tampoco es aquí no hay ciencia exacta, entonces, pero sí hay, claro, tiene que haber, lógicamente, como tiene que haber confesores, como tiene que haber todo lo que es referente a lo fideico y a todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Querido padre Juan Manuel, como usted puede ver, estoy tomando agua en esta taza maravillosa que ha creado Antonio Durán en la maravillosa tienda del humor aquí en Madrid, en España, o en lo que queda de ella. El humor es balsámico y terapéutico. La tienda del humor es una de las mejores tiendas que hay en el mundo sobre este tipo de causas y cosas que se inventa Durán, que es un genio para estos temas. Jesús de Nazaret, al cual yo admiro profundamente, ¿gozaba del sentido del humor? Pues posiblemente. A mí me hace ilusión pensar que sí. Y me le imagino
me gusta pues pensar que era una persona con mucho sentido del humor y muy cercana a todos los demás. Por eso, en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de Sí, hablar, sí. bueno, pues que a mí me... Es decir, hay que tratar a la gente bien, primero porque somos imagen de Cristo, con lo cual, y claro, pues seguramente Jesús de Nazaret era un tío muy cercano, muy, bueno, pues claro, inteligente y sin duda alguna el sentido del humor es señal inequívoca de inteligencia. Cierto, es un principio de los griegos. La cultura helénica alababa, lo decía Aristóteles, Platón y tanta gente maravillosa, que el sentido del humor y el ingenio era síntoma de inteligencia, como dice el padre Juan Manuel. Pero hay una duda que muchos miles de personas que estén viendo el programa en cualquier parte del mundo en relación al nacimiento del Redentor, de Jesús de Nazaret. ¿Por qué ¿Por qué Dionisio el Exiguo, entre el calendario juliano y el calendario gregoriano, hubo ahí una etapa convulsa de extraña, matemáticamente improbable, donde resulta que parece ser que Jesús de Nazaret, corríjame si me equivoco, querido padre, no nació el 24 de diciembre? ¿Es posible que hubiese nacido entre primavera o verano? Bueno, es cierto que no hay un modo de demostrar con exactitud el día. Un 24 de diciembre. En la fiesta pagana. ¿Cómo es que...? Sí, por eso. Es un poco... Es decir, moviéndonos... el calendario. Claro. No se podría datar con certeza. Entonces se utilizan, pues un poco, no obstante, todas las festividades cristianas también se corresponden con festividades judías, que a su vez se corresponden con festividades paganas. Esto es el inicio del hecho religioso. Es decir, para dar razón el hombre atribuye muchísimas circunstancias a lo divino, a su divinidad. Querido padre, nuestro amadísimo Jesús de Nazaret, del cual todos somos hijos, sean ustedes eclécticos, escépticos, agnósticos, gnósticos, en fin, nosotros estamos abiertos a cualquier posibilidad y a cualquier sensibilidad, y todas las religiones del mundo tenemos y debemos, y amamos a Dios, cada uno le pone un nombre, cada cual con todo nuestro respeto y nuestro cariño a estas comunidades de todo el mundo, musulmana, budista, de cualquier naturaleza. Yo tengo una duda, y no creo que sea yo el único, y le voy a decir cuál es. Jesús de Nazaret, entre otras frases maravillosas, aunque dejó muy pocos escritos, yo creo que ninguno. Hay dos frases de él que me inquietan. Ninguno. Pues mejor, ninguno. Ninguno. Una de ellas es: no vengo a traer la paz, sino la espada. Ahí está el mercado del templo. Bien, ya vimos que tenía un carácter visceral, temperamental, colérico, no agresivo exactamente, pero muy típico de los signos de Leo, leonino. Por eso quizás hubiera nacido en verano o primavera. Otra frase que a lo mejor a los amigos del programa, nuestro programa, tu programa, ¿qué porros pasa aquí? Hay una frase que me encanta de él y que millones de cristianos o no, pero amantes de la divinidad de Jesús, hombre, Jesús mitad divino, mitad humano. Su frase es tremendamente rotunda: mi reino no es de este mundo. Pues ¿de qué mundo es? Bueno, pues hace alusión al cielo. Y además esto y debería servirnos de ejemplo. Es decir, esto es un lema, sería Mateo 16:26. Sí. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo, el terreno, el que conocemos, si pierde el alma, que es el reino de los cielos? Entonces es evidente. No vino a ganar este mundo. Hubiese sido una fantochada, como soy Dios, pues voy a convertir a todo el mundo, Pilatos va a ser mi mejor amigo, Herodes va a hacer lo que yo le diga, pero eso sería ir contra la naturaleza. Hablando del alma, querido padre, el alma viene del latín y del griego, de ánima. Ánima, alma. Somos ánima, somos aire. ¿En qué parte del cuerpo podría encontrarse el alma si después nos convertimos en aire? ¿A dónde va el alma?
Bueno, el alma, según esas teorías de la bioética, debe de estar en una parte, pues, vamos a situarla en la cabeza, y debe ser una cosa pequeña porque me parece que se pierden 68 gramos al expirar. ¿Todos tenemos alma? Todos tenemos alma, todos los hombres tenemos alma. ¿Y los que tienen alma pequeñita tienen una almeja? Una almeja es una alma pequeñita, pequeñita, Sí. una mejita. Sí, una almilla. Sí, por ejemplo. ¿Las hay también? ¿Haylas? ¿Haylas? A ver las ailas. Que O eso diría, parece, o eso parece. que diría Valle Inclán o Rosalía de Castro o Concha Espina, los ilustres gallegos ignorados por la cultura española que ya no se estudian en las universidades públicas Bueno, o actualmente con no se colegios. estudia nada. No se estudia nada. Nada en general, ¿no? ¿Y por qué ha desaparecido la historia de España, especialmente la historia de la religión nuestra, católica y universal? De pronto, en vez de educar a los hijos, los están adoctrinando. ¿No le parece a usted eso un Pues ese sacrilegio, es querido mo- padre? Claro, a ver, es el motivo. Es decir, uno, a medida que profundiza en los temas de fe, se hace más libre y nunca ha interesado para el totalitarismo la libertad. Vamos a hacer un pequeño corte publicitario porque la gente tiene que comer y vivimos de la publicidad. No se vayan porque viene lo mejor. ¿Qué le vamos a preguntar al padre Juan Manuel Caridad de la maravillosa ermita que tenemos aquí en Madrid y en la cual de forma absolutamente libre y sencilla vive este hombre ilustrísimo de Dios? Me voy a levantar, me quito la chaqueta y no se vayan porque dentro de poco, en cuanto pase un minutillo de nada, vamos a hablar de algunas cosas que le van a asombrar al padre. A usted también, porque ¿qué pasarían ustedes si les dijera que algunos santos, como San Cipriano, practicaban cierto tipo de encantamientos? ¿Cómo? Dirán ustedes, pues sí, lo van a saber dentro de escasos segundos que venimos enseguida. Muchísimas gracias. Usted me disculpa, padre, un momentito para la publicidad. Muchas gracias, no se vayan, que ahora viene lo mejor. Gracias, hasta ahorita, déjose por ahí. Hasta ahorita, no vayáis. Chao. Han visto que poco tiempo ha durado la publicidad. La verdad es que si no fuera por la publicidad, los que estamos en los medios públicos no podríamos casi sobrevivir, porque muchas personas como ustedes, algunos tienen subsidios del Estado, de no sé qué Estado, será un estado de coma, un estado de sitio o un estado de gracia, pero no tiene gracia a estar en este estado. Así que ustedes no se han enterado de nada, yo tampoco, pero ha quedado ahí. Lo que quería decirles es que le he prometido a usted y al padre Juan Manuel que nos hable, por ejemplo, voy a saltarme ahora otra vez, que nos hable, por ejemplo, porque esto quizás mucha gente no lo sabrá, pero el padre que lo sabe todo, aunque diga que no sabe nada, pues se le voy a preguntar. Porque esto salió en la película esa que ha salido en Netflix, se llama Yo sigo siendo la misma, que ha sido brutalmente mutilada. Todas estas maravillosas conversaciones estuve con el padre, con Juan Manuel, yo creo que es un montón de horas. Y han sacado de un montón de horas todo lo contrario de lo que queríamos que saliera. O sea que nos están adoctrinando para que las gentes tengan, sobre todo la gente joven, un electroencefalograma plano, pues de esa manera, si la gente no piensa, no tiene juicio crítico, carece de análisis personal, no tiene los debidos, yo no sé, ¿qué te diría yo? No tiene la debida formación intelectual, no razona, no piensa, no analiza, pues es un borrego. Y este programa, ¿qué porras pasa aquí? No es un programa para mayorías borregas, es un programa para minorías exquisitas. Nosotros no queremos audiencias millonarias, ya las hemos tenido en otros muchos programas que a mí no me han aportado nada, me han dado sofocones, me lo he pasado fatal, me han hecho la vida imposible, ha sido tremendo la persecución. El otro día no pude entrar a ver mi propia serie de Netflix porque me prohibieron la entrada, porque tengo un pensamiento diferente a los que están en el poder, sea de un bando o sea de otro. Cada uno es peor que el otro. Y no voy a hablar de política, voy a hablar de un hecho social. El hecho social es que ahora mismo muchos que lo pensamos con un pensamiento único estamos condenados al ostracismo. ¿Cómo? Si condenar al ostracismo a San Cipriano, porque practicaba el hombre, el santo, algún tipo de encantamiento o hechicería. ¿Qué idea tiene usted de San Cipriano? Porque tengo unos libros donde el santo, que vaya santo,
hacía una especie de brujería o encantamientos o hechizos con pócimas para reforzar la libido sexual, para alejarse del mal de ojo. Y yo, claro, hacer una pregunta tan incómoda al padre Juan Manuel, pues yo sé que está lo mismo, que no saca de su hombros. No, San Cipriano, ¿por qué hacía eso, padre? No es una pregunta incómoda en absoluto. Pues respóndeme, por favor. Voy a responderte en la medida de lo posible. Quiero antes hacer una precisión. Un pequeño inciso, sí. Y, no te preocupes si tienes audiencias millonarias. Claro que no. No pasa es que nada. No las quiero. Bueno, pero aunque no las quieras, si te vienen, no digas que no. Esto para animarte, porque yo creo que sería, bueno, pues no, ¿por qué no? Las hemos tenido, Pero si las tuvieras otra vez, bienvenidas sean. Bienvenidas sean aquellos que vengan con buena voluntad, pues con buena está, fe. Por eso, a mí me gusta mucho. Tú trabajas mirando hacia adelante. A mí me gusta mucho la fe, sobre todo la fe con leche. Pero, pues mira, no te puedo hablar de San Cipriano. ¿Por qué? Más que porque poco sé. Poco o nada sé. Tampoco conozco el santoral a fondo. Sí. Porque, bueno, pues mira, no es algo que se estudie. No se estudia. Bueno, pues no da tiempo. Entonces ya luego cada uno... Yo lo he investigado por otra parte. Efectivamente, el tema de los santos, tienen que ser santos con una relevancia dentro de la iglesia o con una relevancia social, para que, o ya luego vienen las devociones más personales. Y bueno, pues oye, pues a mí me gusta mucho San Agustín, pues porque coincido en lo filosófico. Me gusta mucho Tomás Moro porque... Por la utopía. Bueno, no, y porque no en vano yo de joven estudié Derecho y Filosofía con la idea de ser diplomático. Luego los planes te los cambian y ya está. Entonces, pues bueno, y es un poco más por afinidades. Me imagino, le tengo mucho cariño a Martín de Porres. Gracias por lo que me toca. Porque sí, pero bueno... San Martín de Porres, Fariescova. Claro, ¿Es santo peruano? Sí, exacto. ¿Y Santa Rosa de Lima, que también era peruana? Sí, además fueron coetáneos y llegaron a coincidir y conocerse. Sí. Bueno, pues también, pero es decir que, pero no, San Cipriano, pues no, sobre todo la mayoría de los santos muy alejados en el tiempo, pues les he perdido contacto. Bueno, me maravilla mucho, yo qué sé, Teresa de Calcuta, santos como más actuales, que me reflejan más una sociedad cercana a mí. Ay, pero no perdamos el contacto, padre. Yo quiero que la gente joven no quiero distraerte, contacte. Pero no, por favor, si para mí es un placer escucharte. El tema de San Cipriano, pues bueno, ahora si me preguntas qué me parece que eso se haga, pues bueno, me parece lícito si es con un buen fin. Es que creo que el fin de San Cipriano, no sé si tuvo algún tipo de locura o ambivalencia o cosa rara, algo le pasó por la cabeza, como le pasó por la cabeza a Santo Tomás Moro cuando se enfrentó a Enrique VIII, que ahí no quedó ninguna, ni Ana Bolena tuvo problemas con Enrique VIII bastantes, ¿no? Como sabemos. No, yo me refería... No, pero el tema de Tomás Moro es un tema de coherencia. Sí, hombre, claro, la coherencia de Tomás Moro. ¿Usted vio la película A Man for All Seasons, Un hombre para la eternidad, de Frank Sinman? No. Pues debes verla, porque eso es una fidelidad absoluta biográfica de Santo Tomás Moro. Y a ver cuándo puedo abrir un pequeño hueco y lo veo. Es que no tienes tiempo de nada, ¿verdad? No me da tiempo a casi nada. Dios mío. ¿Cómo podemos conectar con los santos? ¿A través de alguna ejaculatoria, alguna oración? Bueno, pues yo recomiendo hacer oración, pero el tema, a ver, todo esto tiene que ir siempre un poco en consonancia. Claro. Y esto lo que mejor te venga. Vamos a poner un porcentaje 100... Pues un 75% de acción y otro 25% de oración. Sí. Pero hay gente que necesita un 75% de oración y un 25% de acción. Pero el caso es estar funcionando. Entonces, pero sí es cierto que sin oración no hay nada. Es decir, si no hay conexión, claro, es decir, con la religación, claro, si no hay conexión con Dios, pues bueno, podrá haber mucha acción, pero a veces te vendrá el bajonazo y estarás plof, y hoy qué mal, no me apetece, hoy qué rollo, otra vez con los de las chabolas, hoy qué pena, otra vez con los del hambre, hoy que me da el bajón porque el contacto con la pobreza y tal. Si no hay oración, si eso no ha nacido en la oración, al final habrá muy poca acción. Querido padre, ¿nuestra mayor riqueza es nuestra pobreza? Bueno, pues es muy probable, porque el hecho de no estar en cadena, bueno, a ver, hay gente que no acepta ser pobre, y lo pasa mal,
y sufre y está frustrada. Yo tampoco acepto ser La pobre. mayor Llevo riqueza- 3 días sin comer, ayer, hoy y mañana. Soy pobre de Bueno, solemnidad. hay que ponerle remedio. Bueno, pues hay que, pero es decir, el problema no está en ser pobre, sino en el éxito es en estar desprendido de las cosas materiales. Yo me he desprendido de la retina. ¿Qué hago yo ahora? Pues eso, eso es mejor que te lo vea un especialista. Porque yo te voy a aconsejar muy mal. Pero en la mácula dañada también podemos encontrar a Dios. Probablemente. En el sufrimiento hay muchas garantías de encontrarse con Dios. Si el sufrimiento es aceptado y abrazado, pero no de forma masoquista. No, wow, voy a sufrir y así No, no, no. Bueno, hay que... mira, el mayor de los éxitos está en aceptar el plan que Dios tiene para ti. Ese es el éxito. No, el éxito no es... Oh, bueno, pues me gustaría ser actor. ¿El éxito es el Oscar? No. El éxito es aceptar eso que Dios tenía preparado para ti. Padre, me encanta lo que está diciendo de una manera tan clara como Santa Clara, que fue la gran amiga de San Francisco de Asís, mi patrón y mi amigo del alma. El fundador de Belén, ¿no? ¿Creador? El creador de los Belenes, Sí. que conocemos. San Francisco de Asís, cuando fue a ver al Papa Inocencio VIII, creo que era, reflejó muy bien el director Franco Ciffirelli en la película Fratello Sole Sole la Luna. El actor Alec Guinness interpretó al Papa Inocencio. Y yo me acuerdo de una frase que le dice el Papa al Santo Francisco con aquellos harapos franciscanos, unas sandalias rotas, heridas y llagas, motivadas por sus andares. No tenía el muchacho nada más que su fe. Y le mira el Papa Inocencio en un plano magistral absolutamente pictórico, parecía sacado de un cuadro de Caravaggio o de Zurbarán o de Rubens. En ese plano dice el Papa, está basado en hechos reales, vos con esta pobreza y yo con esta riqueza me siento humillado. Y cayóse el Papa frente a los pies del santo y se los besó. Bien. Bueno, Francisco es un ejemplo del desprendimiento de las cosas materiales. Era una persona que tenía todo a favor y si hubiese sido interesado, hubiese hecho caso a su padre, hubiese seguido la carrera que el padre proyectaba para él y hubiese sido, pues claro, pues una fortuna. Pero ahí, ese es el ejemplo, es decir, un tío que sabe interpretar que no son las riquezas materiales ni las de este mundo las que nos van a salvar. Porque al final, ¿qué podemos vivir? 90, 100, 108 años. Padre, Esto se acaba. Sí, a mí también se me acaba. Supóngase que yo me confiese ante usted públicamente en este programa y le digo que me quedan 13 meses de vida. ¿Qué me aconsejaría que hiciera en este poco tiempo que me queda, según el parte oncológico que tengo? Pues, ¿Qué haría? ¿qué ¿Qué te podría hacer? aconsejaría? Pues mira, es el tiempo de amar, pero amar sin descanso y sin medida. Porque igual, pues esto es Juan de la Cruz, que no es sospechoso de ser idiota, dijo, El amigo de Teresa de Jesús. ama y haz lo que quieras. Y ese tiene que ser tu meta y la mía y de todos. O sea, que haré todo lo posible en estos 13 meses que tengo. Sí, según ama y haz lo que quieras. Lo estoy haciendo ya. Es decir, que el catolicismo y el cristianismo es la religión del amor. Lo es. Eso vino a traer el amor. Padre Juan Manuel, has hecho mención a San Juan de la Cruz. En la mística castellana tenemos maravillosos santos, pensadores, creadores, narradores, pintores, en fin, la mística castellana. En toda España tenemos genios. Pero San Juan de la Cruz y su amistad con Teresa de Jesús, tengo entendido que en esos andares, en esos peripatéticos, una vez San Juan de la Cruz cogió, o le vieron, o de esos campos del Señor,
abundantes en flores y eran botánicos, conocían los remedios terapéuticos de cada flor, en fin, de cada magia de la naturaleza. Y tengo entendido, según dicen por ahí, que él le dio unas plantas parecidas. Teresa de Jesús padecía patologías craneales. Tenía un problema de dolores de cabeza, jaqueca, migraña y problemas intensos. Dice que a raíz de eso veía esas visiones, no es cierto. Dios estaba en los pucheros, pues claro, Dios está en todas partes. San Juan le dio a beber Láudano. una planta, San Juan de la Cruz, que tenía que ver, me parece que es una barbaridad, pero bueno, es lo que yo he oído por ahí. He oído e investigado. Le dio a tomar para el dolor de cabeza, como no había en aquellos tiempos, no había prácticamente nada. El dolor de cabeza se curaba con una hierba llamada partenio. El partenio contiene un ácido salicílico, que es de donde viene ácido acetilsalicílico. Pero el ácido acetilsalicílico del partenio ya lo descubrió Hipócrates, el padre de la medicina, antes de Cristo. Pero no fue el partenio lo que le dio a tomar San Juan de la Cruz a Teresa. Le dio a tomar una planta parecida al cannabis, No, la marihuana. Era láudano. Eso, Era claro, láudano, es lo que yo quería precisar con usted. De ahí Contigo. Es muy probable que, bueno, es una especie de opiáceo para calmar dolores. Pero bueno, hay que tener en cuenta que la mayoría de los eclesiásticos Sí, en aquella época también eran botánicos, claro. es decir, la cultura y tal. Entonces, sí, es posible que tomase el láudano. No sé los efectos del láudano en concreto. Son sedativos, Sí, balsámicos y bueno, calmantes. pero, es decir, porque sí es cierto, Hipotensores. es cierto que, bueno, pues como tú decías, el ácido acetil salicílico, bueno, el salicílico viene realmente de la corteza del sauce, Sí, de sauce llorón. que bueno, luego se sintetiza. Sí, en fin. sí. Bueno, pues efectivamente, en las plantas están muchos remedios, Claro. pero eso las tribus indígenas que aún existen todavía muerden determinadas raíces para calmar dolores odontológicos y demás, pues es muy probable que le diese. Pero atribuir los arrobos místicos a el consumo de determinadas plantas, hombre, no creo que fuera la única persona que tomaba alguna infusión para calmar dolores. Ahora sí es la única persona que tenía los arrobos místicos Sí. en su época. Es decir, bueno, no... Hace unos años, querido padre Juan Manuel, vino a verme una pareja, bueno, llevaban tiempo casados, y no podían concebir hijos. El sentido de la concepción no existía ni en él ni en ella. Le hicimos hacer un seminograma, un estudio del semen del varón, y daba plano. Los espermatozoides estaban muertos. Le hicimos un estudio, no yo, sino especialistas en esa rama, esa no es mi especialidad, es otra, a la muchacha, que era una pareja encantadora. No podían concebir. Y a nivel hematológico, a niveles internos de fluidos, de flujos, pues no podían, no se encontraban, no había pareja allí. Y pasó el tiempo, pasaban los años, ella seguía sin poder tener hijos, no quería mantener a su rogada, en fin. Y verás, tiene que ver con el poder balsámico y terapéutico de la oración, Dios mío. Pongan atención, porque esto es precioso. Y esto me ha ocurrido a mí en mi consulta. Y tengo pruebas de ello. Miren, la misma pareja. Yo les dije, ya no sabía qué hacer yo con ellos, porque los médicos, vitaminas, que si tal, que si cual, no podían concebir, ella pasaba el tiempo y ya un momento que ya la mujer no puede concebir porque ya no puede ovular, ya no tiene ciclo, no tiene regla, no tiene nada. Y usted no se preocupe si no tiene regla, que yo lo pondré todo en regla. ¿Cómo lo puse todo en regla? Vamos a incitar, vamos a venerar la figura de San Francisco de Asís, amante de los pajarillos y de los niños. Y entonces me inventé la siguiente oración. Y con esto te quedarás embarazada. Digo, Dios mío, ¿en la que me he metido yo? Pues lo hice y les dije, quiero recordar lo siguiente. Hacerlo 9 veces. Y en una novena, en las noches concretas, poner un viejo atril a la luz de la luna y poner la siguiente oración para que San Francisco de Asís, que era hijo de un gran comerciante de florentino, un hombre muy rico, de familia poderosa, además era guerrero, y lo dejó por Santa Clara, hace la siguiente oración. ¿Cómo fue? Allá. San Francisco, compañero, amigo, hermano, haz que conciba un hijo hermoso, fuerte y sano. Bueno, pues lo hicieron durante 9 días. Y a los 9 meses, gracias a Dios, la muchacha quedó embarazada. Por arte de magia no,
por arte quizás, que Dios los escuchó, o el santo. No conocemos las causas. ¿Puede haber sido un efecto placebo? ¿O qué revolución anatómica tuvo aquella muchacha que quedó concebida por obra y gracia de la luz que le dio la oración? Pues mira, no podría, científicamente no podría decirte esto ha pasado, pero lo que yo sí tengo claro es que para Dios nada es imposible. Bueno, pues puede ser que efectivamente. Claro, yo he tenido oportunidad en tantos años de tránsito en esta empresa de convivir con verdaderos milagros. Podría citarte cientos y cientos. Cotidianos y espectaculares. Entonces, pues... Esta persona, si está viendo el programa, existe, no es ningún invento, se llama María José de la Peña, se casó con una persona mucho más mayor, aunque podía concebir, tenía hijos, y me gustaría que algún día lo dijera en el plató delante de Juan Manuel y de miles de espectadores. Yo creo en el poder de la oración, creo en la ejaculatoria, creo en Dios. Evidentemente. Y cómo no, y es que hay que pedirle a Dios todos los días, primero estar vivo. Y al margen de su condición ideológica. Hay que pedirle y agradecerle. Y agradecerle pedirle siempre. Y agradecerle. Pedirle Siempre. y agradecerle. Y como culmen, obedecerle. Y sobre todo obedecerle. Juan Manuel, ¿y si tú y yo nos inventáramos sin ayuda de nadie? Bueno, con ayuda de Dios sí. No esperemos ninguna ayuda del Estado, ni de uno ni de otro, ni de un partido ni de otro. No hay ningún partido que nos ayude. Yo creo que los partidos son partidos por la mitad. Los partidos por la mitad, como no nos van a dar nada más que problemas, pero con la ayuda de Dios podríamos hacer tú y yo un festival de cine espiritual y valores humanos. Hombre, sí. Bueno, con ayuda de Dios seguro. Y será tú trabajando y yo molestando. ¿Qué va? No. Todo lo contrario. Tú ilustrando, padre. Juan Manuel, tú siempre ilustrando. De cine solo tengo que aprender. Bueno, me encanta, pero bueno. ¿Qué cine te encanta? ¿A un cura como tú, sencillo? No, me encanta la comedia, me encanta las cosas pues que divierten y tal. Y bueno, pues claro. Y que si puede ser que aporte algo. Claro, el cine, ¿te gusta el surrealismo italiano de Vittorio De Sica? Sí, me encanta, claro. Qué maravilla, ¿verdad? Hombre. Miracolo en Milano, Umberto D, Sí. El oro de Nápoles, Ladrón de bicicletas. Cualquiera, pero vamos, Y el cine español en aquella muchísimo. época. Qué películas tan bonitas, Muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Vidas ejemplares, qué maravilla de películas, qué Sí. actores, qué directores, qué maravilla. Me gustan muchas y más actuales. La Gran Familia y uno más. La de Pedro Zaga, Sí, de Pedro Masó. Sí, me encantan, claro. Sí. ¿Y cuál destacarías tú del cine que te haya impactado, aparte de La Gran Familia? Cine de antes, de la época de antes. ¿Qué recomendarías a los miles de cinéfilos que están viendo el programa? Un hombre de Dios como tú. Es difícil. Es decir, porque cualquiera que cuente vida de santos me encanta. Y luego, pues, efectivamente, pues, es que sé que voy a recurrir a una muy manida, pero los 10 mandamientos es una verdadera maravilla. ¿Cuál has dicho? Los 10 mandamientos. Hombre, pero esa Silvia de Mil, madre mía. Claro. Charlton Heston con Joe Brenner. Efectivamente. Qué maravilla. Y luego, pues, hay en Ben-Hur una escena que es maravillosa, que es cuando se encuentran con Cristo, le da agua y entonces se convierte el centurión que le va a pegar y entonces sin enfocar la cámara se hace ver las miradas de Cristo porque al girar el personaje que hace de Cristo mira al centurión y cae rendido. En fin, hay películas que claro, yo voy a nombrar las que nombraría cualquiera. Lo que pasa es que poder colocar en un sitio como la ermita en la que tú vives y convives con Dios, sería maravilloso poder... Yo hacía catequesis cuando era estudiante, bueno, todavía lo sigo siendo, en la iglesia de Santiago, donde se casaron mis padres. Y luego en el seminario de San Ginés y en la Coronilla también, cuando fui contratenor de aquella época, de aquello tanto tiempo, ¿no? Y hacíamos películas, poníamos películas maravillosas. Oye, se nos llenaba de la chavalería a ver aquellas películas tan bonitas. Habría que recuperar, porque igual que el teatro nació en la calle, el cine también nació en una especie de iglesia, porque los hermanos Augusto y Luz Lumière, en el año 1895, que eran visionarios, en un cafetín de París, por lo visto estaba edificado en una iglesia antigua. Y en esa iglesia antigua
no es que naciera ahí el cine, porque realmente el cine no lo inventaron los hermanos Lumière en Francia. El cine es un invento de un padre, de un sacerdote como tú, de un cura aragonés, que le dio toda la historia, se la regaló a los hermanos Lumière en un viaje que hizo a París. Qué lástima de señor, nadie se ha acordado de este sacerdote. El cine lo inventó un cura. A mí me gusta siempre decir, qué bien elige el Señor a sus ministros, que el cine pasa por manos de un presbítero. Sí. El champán es inventado por un clérigo. ¿Verdad? Es decir, tantas y tantas cosas buenas. Teilhard de Chardin y tantísimos Vivaldi, tantísimos clérigos. Lope de Vega. Que han pasado por la vida. Arcipreste de Ita, Juan Ruiz. Exacto. Vivaldi, es verdad. Pero qué maravilla, ¿no, padre? Qué bien elige el Señor a sus ministros. Me gusta decir siempre cuando hay uno tan brillante. Y es que me ha emocionado contarte todo esto. La risa para un cura tiene un valor terapéutico, ¿verdad? Fundamental, hay que reírse fundamentalmente para un cura y para un laico, para un seglar, para uno que quiera consagrar su vida, para cualquiera. Es decir, la risa es fundamental. José María Escrivá de Balaguer, el santo de nuestro amigo del Opus Dei, escribió Camino, entre otras cosas, y yo vi que era un orador estupendo. Este señor contagiaba a sus discípulos del fenómeno de la risa. O sea, a nivel terapéutico lo ves muy importante que los muchachos, la gente del programa, liberen su risa, amen a la gente, lean libros. Totalmente necesario. O sea, es que, fíjate, pues haciendo alusión a San José María Escrivá de Balaguer, él siempre, yo le escuché decir que un santo triste es un triste santo. ¿Y qué encierra ese mensaje final del Padre? Es decir, la alegría de estar dentro de ser cristiano, ser católico, estar dentro de la Madre Iglesia, no puede ser más que el germen de tu alegría. Entonces si no, habrá... Si esto te pesa, que te has equivocado. Habrá que practicar las 3 virtudes del santo: fe, esperanza y caridad, que es lo que usted y yo todos necesitamos. Caridad es el apellido de este ilustrísimo señor, de este teólogo y filósofo excepcional, de este hombre cuyo magisterio para mí no tiene adjetivos. Es un ejemplo de humildad, y en esa humildad está ese grado maravilloso a los cuales todos aspiramos. ¿Podemos llegar a ser santos todos? Aspiramos. Debemos. Pues entonces, querido amigo, haré uso de tu caridad, de tu ilustre apellido, para volverte a invitar a este programa que es el tuyo, y le doy gracias a Dios por haberte conocido en esa ermita maravillosa que con tanto magisterio llevas, rezas y diriges. Ayudo. Querido Padre, amigo Juan, te tengo que despedir. Gracias. Un placer. Muchas gracias, amigo. Gracias. Hasta el próximo día. Me despido con el Padre Juan Manuel. Todos ustedes, gracias por haberme hecho tan feliz en estos 55 minutos. Se me ha pasado volando. Gracias a ti por haberme invitado. Bueno, para mí ha sido un honor y un placer. Os esperamos la semana que viene con otro invitado ilustre. Esperemos que tan bueno como el Padre Juan Manuel. Gracias, amigo. Gracias. Queda con Dios. Un beso para todos. Queda con Dios. Hasta pronto, amigos. Hasta la semana que viene. Dios os bendiga. Adiós.